Ser podcast. Para activar el sistema y conectar el arma en toda la vivienda, teclee su número de identificación personal o código secreto pulsando posteriormente la tecla Enter situada en la esquina inferior derecha del panel de control. Si solo desea anular alguna zona para conectar el arma cuando usted se encuentre dentro de la vivienda, teclee su número de identificación personal o código secreto pulsando posteriormente la tecla Bypass situado en la esquina superior izquierda del panel de control. Y el número de la zona que desea anular: 1 para el salón, 2 para la cocina, 3 para el dormitorio, seguido de la tecla Shift situado en la esquina superior derecha del panel de control. Luego, durante 5 segundos, parpadeará una luz roja situada en la esquina inferior izquierda del panel de control. Transcurrido ese tiempo, solo tiene que pulsar la tecla Enter y como cargador perfectamente se encuentra situado en la esquina inferior derecha del panel de control. Eso es todo. ¿Lo han entendido? Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de expertos. ¿En qué? En lo que sea. Comenzamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Experto en absolutamente nada. Experto en absolutamente nada. Siento decepcionaros, pero no soy lo que aparento. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. A ver, Manuel Delgado, que está en el baño. Es que empezamos mal. O sea, empezamos mal. Que es un experto en radio. Ya. ¿Qué pasa? Es que se me ha caído el móvil en la entrada y digo, o sea, a ver, quedo como el culo ante vosotras y ante esto. Ante España entera. Y pierdo el móvil y no tenía... le da naturalidad a las cosas. No se nota que es un experto ni una persona experimentada. Mira, justo antes de empezar esta sección yo le había dicho a Marta, porque me ha dicho, vaya días lleváis y tal. Digo, sí, y hoy también ha sido una madrugada complicada y tal, no sé qué. Digo, bueno, pero ahora llega Manuel. Digo, yo no me relajo hasta las 11 de la mañana. Efectivamente, si es que es así. Manuel, ¿estás sentado? Estoy sentado y no encuentro el móvil. Ah. O sea, que no se me ha caído en la entrada, no sé. Pero... Bueno, pues bueno, es igual. A ver, hablábamos No, del espera un momento, Manuel, espera. Voy a hacer un llamamiento. Compañeros de Radio Barcelona, que nos estáis escuchando, porque espero que estéis escuchando a vuestros compañeros de Madrid y no otra emisora. Manuel ha perdido el móvil. Si alguien se encuentra un móvil en Radio Barcelona, en la calle Caspe, por favor, que vaya y se lo lleve a Manuel, ¿vale? Ha tenido que ser en la entrada en el estudio. Bueno, a ver, estamos hablando del tema de los expertos, Sí, ¿no? pero espera, que yo le iba a preguntar primero a Marta. Ah, bueno. Vale. No, yo sé, lo siento. No, porque ya sabes que Marta, es tan cuidadosa con las palabras y eso. Aquí. Vamos a acotar, Marta. Eso, vamos a acotar. Que si se puede acotar en este caso, sí. ¿qué es un experto? Bueno, lo primero, como siempre, y además así, Manuel, ubícate, vamos a ordenarnos un poquito. Lo primero, el diccionario, Entonces, una persona experta es una persona experimentada en algo. Hablamos de una profesora experta, por ejemplo, o también puede ser alguien con grandes conocimientos en algo, una experta en lingüística aplicada o en trigonometría o en leyes, ¿no? El matiz entre estas dos acepciones estaría en que la primera se centra en lo que se llaman las habilidades y la segunda en los conocimientos o en los saberes. Esto a mí me parece un poco una falacia, porque al final yo creo que para saber hacer algo, para saber de algo, para ser competente en algo, tú necesitas sintetizar esas destrezas y esos saberes conjuntamente. A mí lo que me inquieta o lo que me hace gracia de este tema es que tú ahora pues tú levantas una piedra y te salen expertos. Efectivamente. Pero te salen expertos, pero por todas partes. Hay expertos en gestión emocional, en longevidad, en felicidad, en Pokémon Go, en Harry Potter. Y entonces lo que es curioso de este asunto es que lo que se coloca detrás de experto en, yo creo que es un medidor de los intereses de la contemporaneidad. Ahora tenemos más expertos en nutrición y en sentadillas que nunca jamás en la vida. Hay muchísimos. El otro día la poeta Marina Casado, que es estupenda, en Babelia, le hacían una entrevista y uno de los titulares que sacaba era: los gimnasios son el nuevo opio del pueblo. A mí me parece que un poco de razón tiene, y yo creo pues que esta nueva religión necesita nuevos sacerdotes, nuevos expertos, nuevos mediadores, conocedores privilegiados de los sacramentos musculares del santo fitness y la santa sentadilla
María, que por cierto yo también rezo santas sentadillas. Hoy tenemos al Cristiano Ronaldo del fitness, Varios estudios han culturista analizado natural. si añadir entrenamiento Sabemos que el ejercicio físico A ver, Manuel, ¿tú en qué te consideras experto? Si te consideras experto en algo, ¿eh? En fitness, no sé, a lo mejor sí, no. Podría ser, hombre, luego si me dedicara me haría famoso enseguida, pero escucha esto, es que siempre es el problema de las definiciones. Un experto se parece a un especialista, porque hay especialidades, pero desde luego, hombre, por ejemplo, en antropología yo hago antropología de la religión, podía decirse que es mi especialidad. Pero yo nunca me diría que soy un experto. Además sería absurdo que fuera experto en religión, siendo como soy un no creyente. O sea, básicamente un experto es alguien que se arroga y que ve reconocida su condición de capaz de manipular saberes o habilidades que únicamente él conoce. Es decir, es la gente que sabe. Y en la gente en la que, en efecto, pues podemos encontrarnos con una paradoja, que es gente que de una forma u otra nos saca de apuros, pero también es gente de la que acabamos dependiendo. Esto tiene que ver con un experto, estás vendido. Mira, cuando la pandemia, me acuerdo que me hicieron una entrevista y tal, y yo en aquel contexto dije que lo que había que hacer era obedecer. Sí, pues te lo juro que hubo gente que se enfadó conmigo, se extrañó de que alguien que tenía reputadas unas ciertas ideas de libertarias y esto, pues de pronto hiciera esa apología de la obediencia. Pero sí, es que yo lo veo clarísimo. Esto como si vas en un barco, sabes que el capitán es un hijo de la gran... tal, pero que de pronto choca con un iceberg y dices, hostia, tú, digamos, oye, capitán, ya sé que eres una mala persona y un mal bicho, pero hostia, a ver cómo lo sacas de aquí, porque en definitiva el que entiende de barcos es él, no nosotros. Entonces, es esa paradoja. O sea, tú de pronto tienes que entender que hay gente que sabe de ciertas cosas y tú no. Y mira, he pensado un ejemplo que a mí me parece precioso por lo demás, que es, en Espartaco, hay una escena en que están los esclavos que está aglutinando Espartaco para su movida y esto, y hay una lista, hay una fila de gente, y se dedica a interrogarles Espartaco qué saben hacer. Entonces hay uno que dice, yo soy carpintero, yo soy cocinero, y de pronto aparece Tony Curtis, que dice que él es poeta. Entonces, claro, digamos, Espartaco se mosquea y dice, no jodamos, es un poeta, lo que nos faltaba. Y después, enseguida, hay una escena preciosa en que están reunidos y tal en torno al fuego, y el poeta se dedica, le piden que recite una poesía, le escucha a Espartaco y entonces le dice, pues oye, quizás hay expertos para todo y hay algunos que deberían ejercer, por ejemplo, esa especialidad que es la poesía. Lo vamos a escuchar. Ya, que va a empezar. Cuando la espuma del mar dormía como una muchacha y el crepúsculo rosado acariciaba el mundo, volvía a casa. Ahora estoy solo y perdido en un mundo grande y extraño. Y aún así, cuando el sol desaparece y el viento lentamente agoniza y duerme la espuma del mar, vuelvo en sueños a casa. ¿Quién te enseñó eso? Mi padre lo recitaba. Me equivoqué respecto a ti. Tú no lucharás, recitarás versos. Yo he venido a luchar. Luchar sabe cualquiera. ¿Cómo te llamas? Antonino. Antonino, hay tiempo para luchar y tiempo para cantar. Tú no lucharás, recitarás versos. Pues qué bueno. Nos ha encantado. Ya estamos Sí, con la señor. cosa esta de las emociones. Ya. Esta escena. Vamos con la pregunta del día. ¿Cuándo creyó usted que era un experto y descubrió que no lo era tanto? 900-100-800. ¿Cuándo se hizo pasar por experto o experta en algo y le pillaron? También nos vale, ¿eh? Si fue usted quien descubrió la impostura de alguien que se las dio de experto. 900-100-800. Me he dado cuenta de que el riesgo no es mayor en el momento de actuar. Los problemas de verdad surgen en los días, horas y minutos previos a la tarea. Y en los minutos, horas y días posteriores. Todo se reduce a prepararse, cuidar los detalles y repetir. Repetir. Y repetir. Soy experto en mirar techos. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. Cuando te pones delante, ellos siguen tan vencidos y yo sigo con mis miedos. Seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado hablando de expertos. Manuel, ¿has encontrado el teléfono? Lo tenía en el bolsillo. No, realmente no. ¿A qué susto pensaba que te estaba sonando? Digo, no me lo puedo creer. No, ha sido Marcos. El problema no es que lo pierda, es que yo estoy en casa, me dirán, has vuelto a perder, eres tonto y lo siento. Pero ya está, es que problema pensaba solucionado. que me daba tiempo, lo siento. No, problema solucionado. Venga, vamos con los expertos. Marta, ¿de qué materia están hechos los expertos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el corte este de Antonino me ha encantado. Además, yo ahora que estoy medio de barda por los lugares de España, me siento muy barda, me ha encantado esto de Antonino. Y creo que para ser experto en algo, o lo que es susceptible de ser experto, está atravesado por el método científico. Hay algo cuantificable. La poesía, ¿cómo vas a ser experta en poesía? ¿Cómo vas a ser experta? No sé, es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, por una parte tenemos lo que se coloca detrás de la palabra experto, que yo creo que lo que colocamos detrás de las palabras expertos en los mundos en los que vivimos nos da una cartografía ideológica de nuestro tiempo. Por una parte tenemos ese qué, en qué somos expertos, pero por otra podemos hablar también de cuánto, a partir de qué cantidad podemos considerar que una persona es experta en no sé qué materia. Y yo, como ya me debo estar haciendo muy antigua y me da lo mismo, hay veces que me quedo atónita cuando leo cosas de estas como: he leído 50 libros este trimestre y puedo decirte que las mejores novelas este año son... Y entonces tú dices, ostras, con un par, ¿no? O sea, vamos. Muy bien, o sea, me parece fenomenal, pero a mí me surgen muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué libros has leído? ¿Cómo los has leído? ¿Haces el pino puente mientras lees? ¿Lees en diagonal? ¿Cuántas cosas haces al mismo tiempo que lees? ¿Cómo lees? ¿Con qué objetivo has leído los libros? ¿Cuáles son tus criterios para separar eso de lo mejor de lo peor? ¿Qué significa hacer listas de las cosas? Entonces, el nivel experto es un asunto cuantitativo en el que para mí muchas veces perdemos la conciencia de la cualidad y la calidad de las cosas, y el nivel experto para mí pues se relaciona todo el rato con ese superar pantallas a toda velocidad, sumar, contar. Claro, pero esto tiene un problema, que es que el mercado, que sabe sumar mejor que nadie, se aprovecha de ello. Sí, los expertos y las expertas pues tienen una dimensión que es mercadotécnica. Yo creo que el concepto del experto y la experta se emplea en publicidad sin parar, y esto lo hemos comentado ya muchas veces. Ángels, Manuel, se alimenta en las redes, que al fin y al cabo para mí en gran medida son plataformas enormes en las que los propios consumidores lo que hacen permanentemente es publicidad de las cosas que consumen, de modo que las empresas se ahorran una pasta en profesionales de la publicidad, que por cierto muchos de ellos son los Antoninos de nuestra época. Hay publicitarios de estos, se dice publicistas, no publicitarios, se dice publicistas, que saben de figuras retóricas más que nadie, ¿no? Luego está el asunto este de que la publicidad hace expertos y los expertos a la vez pues avalan la publicidad. La recomendación del experto es clara. 9 de cada 10 dentistas le recomiendan que te laves los dientes y con una pasta en particular, porque te laves los dientes, pues está bien, ¿no? El caso es que los expertos dan consejos como argumento de venta, y esto es interesante porque dar consejos tiene una connotación moral que al final se relaciona con que tú compras mejor o peor, ¿eh? Y esto pues es curioso, ¿no? Yo cada vez que me compro un colutorio pues pienso en estas cosas sin parar, y lo que ya me deja muerta es que ahora te venden la posibilidad de ser experto en algo. Da igual en qué. Tú lo que quieres en la vida es ser experto en algo, ¿no? ¿Cómo ser experto en algo? 9 claves que debes conocer. Yo las comparto con los oyentes por si les sirve de algo, que yo creo que nos lo van a agradecer muchísimo. Para ser experto, Ángels, o experta. A ver. Sé paciente. Vale. Deja al lado el síndrome del impostor. Fundamental. Céntrate en un solo tema. Crea una estrategia, sigue formándote, busca mentores, sé capaz de debatir, acepta críticas, acepta que nunca terminarás de aprender y ya está, experto. Es momento de dejar atrás un trabajo que no te llena y convertirte en un experto digital.
Conviértete en un experto en baterías. La práctica regular es un elemento fundamental para volverse un experto en cualquier campo. Transforma tu carrera y conviértete en un experto en gestión comercial y marketing. ¿Quieres convertirte en experto en baterías? Es lo que más me ha gustado, Manuel. Todos tenemos la fe, de todas formas, la esperanza, yo no sé si la certeza, de que el experto nos va a sacar de apuros. Esa es la premisa que nos convierte en dependientes. A ver, por ejemplo, un ejemplo práctico. Tú tienes, por ejemplo, una hija, pongamos por caso, que de pronto le da por vomitar mocos verdes y decir cosas del tipo desgárrame. Bien, ¿qué haces? Hay varias opciones que quien haya visto la película, o sea, bueno, creo que yo os conté que en el colegio, cuando mi hija la pequeña tenía 9 años, nos llamaron para decirnos, oye, por favor, repite lo que estás diciendo. Y decía, ¿has visto lo que hace la perra de tu hija? Sí. Eso es el problema, básicamente, de hacerle ver películas de terror y llevarla a siches. Pero bueno, el caso es que tienes ese problema. Sí. ¿Qué haces? ¿Le llevas a un neurólogo? Nada. ¿A un psicólogo? Mal. Al final, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que llamar a un especialista, a un experto, mejor dicho, en sacar demonios del cuerpo. En exorcismos. En exorcismos, que es lo que justamente pasa en la película, que al final aparece el Max von Sydow, que es el que entiende y que es el que un poco soluciona la cuestión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien te lo manda. El que te arrojó de las alturas del cielo al abismo del infierno. ¡Fuérzale! ¡Márchate! ¡Fuérzale, carra! ¡Abandona esta sierva de Dios! ¡Vete! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Marta, que es experta en darle vueltas a la cabeza, pero no como la niña del exorcista. Me imagino. ¿Te imaginas? ¿Quieres decir algo? Qué gracioso sois, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Vómitos verdes y todas estas cosas. Yo lo que me estoy haciendo últimamente sí es una experta en Max von Sydow, porque me estoy viendo, esto es patológico, me estoy viendo todas en cadenas las películas de Bergman, estoy viendo otra vez El manantial de la doncella, el séptimo sello. Me siento muy rara, Manuel, esto te lo comentaré. Va a empezar tu cabeza a dar vueltas. Otro día, pero sí, estoy un poco poseída, ¿eh? Exacto. Esto es un problema. Bueno, pues es verdad que el cine y la literatura pues están llenitos de expertos. Por ejemplo, hay muchos expertos en arte, hay expertos conductores que salen pitando mejor que nadie después de un atraco, expertos en descerrajar las cajas fuertes, expertos en buscar la ruta a través de la selva. Me estoy acordando, por ejemplo, de Alan Quatermain en las minas del rey Salomón. Y bueno, yo con Manuel comparto esta pasión por las pelis de exorcismos, cazafantasmas, que son otra forma de expertos, claro, y poltergeist, ¿no? Que me divierten todas muchísimos, expertos y expertas sin los que no podríamos dar ni un paso. Venga, Manuel, más ejemplos. Bueno, pues eso, mira, que acabas de mencionar, Marta. A ver, todos tenemos un seguro del hogar, ¿vale? Hay fontanería, hay carpintería, en fin. Y luego hay estos expertos que son los Pepe Gotera y Otilio. Chapuzas a domicilio. Pero a ver, tú imagínate de pronto que se te empiezan a mover las sillas, digamos, de pronto hay disrupciones y a tu hija se te la ha llevado el televisor. ¿Qué pasas? Ahí, eso no te, ¿A quién llamas? Eso no te entra. O sea, tú llamas al seguro. En el seguro del hogar, no. No, digamos, oiga, es que se mueven los muebles y de pronto mi hija ha desaparecido porque la ha sido abducida por el televisor. Esto no te lo cubre. Pues tienes que llamar a un especialista que has de pagar aparte, que es lo que pasa en la película Poltergeist, que en efecto me encanta que haya sido Marta que la mencione, porque ha sido una prueba más de esa telepatía que nos une permanentemente sin saberlo y quererlo. Cariño, ¿ves la luz? Dígale que vaya hacia la luz. ¡No! La seguirán como la han estado siguiendo durante semanas. Dígaselo. Tiene usted que hacerlo, pues yo le digo. Dígaselo, Dayan. ¡Mamá, no puede encontrarte! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! No, cariño. Dígale que no. sí. No, es una mentira. No juegue con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio. Dígaselo antes de que sea tarde. Corre hacia la luz, cielo. Mamá está en la luz. Dígale que la espera. Corre hacia la luz. Qué frase, ¿eh? Esto lo digo mucho en clase. Venid, niños, hacia la luz. Pero sí, es una frase bonita. Venid, corred hacia la luz. Las corrientes de expertos, Marta, como todo, van cambiando. Hay expertos que se ponen de moda cuando pasa algo determinado y expertos sobre los que no se posa el polvo, que siempre están ahí. A mí me da la impresión un poco que los expertos en mariposas o en filosofía helenística empiezan a devaluarse un poco, y esa debe ser la razón por la cual la presidenta de la Comunidad
Comunidad de Madrid pues hace rebajas en las inversiones en las universidades públicas o en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? El caso es que se puede ser experta en una materia grandilocuente, experta en una chorrada. El asunto es que cuando colocas las palabras mágicas experto es delante de alguna chorrada, la chorrada alcanza enseguida la categoría de lo grandilocuente, y eso es una pena. A mí me parece una pena porque hay chorradas maravillosas como chorradas y no hay por qué pues cubrirlas con ese aura de currículum académico, ¿no? En todo caso, yo de lo que quería hablar era de la luna, que no me parece ninguna chorrada, ni desde el punto... No. Hay que saber, ¿eh? La luna no es una chorrada, ni desde el punto de vista de la astrofísica, ni desde el de la poesía, ni desde el de la licantropía. Y eso que se lo digan a los hombres lobos y a las hombres lobas que están pendientes. Y me encanta que el primer poemario de Miguel Hernández precisamente se titule Perito en lunas. Ya sabéis que perito y experto son términos sinónimos. Luego están las peritas y las peritonitis, pero este es un chiste malo. Las peritas al vino. Que no me he podido reprimir. Muy bueno, o sea, esto es pura vanguardia. Que es fenomenal, ¿eh? Es fenomenal, ¿no? Y hoy os traigo un poema de Perito en lunas, en el que se ve claramente cómo Miguel Hernández era un experto en góngora y un experto en métrica, y yo lo voy a leer, que es una octava, la quinta octava, y luego ya vosotros me decís qué es. Así como a modo de adivinanza. Adivinanza. Yo voy a pasar palabra. Adivinanza. Yo voy a pasar palabra. A ver. Anda, columna, ten un desenlace de surtidor, principia por espuela, pon a la luna un tirabuzón, hace el camello más alto de canela, resuelta en claustro, viento esbelto pace, oasis de beldad a toda vela, con gargantillas de oro en la garganta, fundada en ti se iza la sierpe y canta. ¿Qué es? ¿Manuel? Ahora me podía ir a buscar el móvil, pero no tengo ninguna excusa. Pero hostia, odio las adivinanzas. Yo también. ¿Qué es? ¿Qué sé? Bueno, pues la octava quinta esta se llama palmera. Columna, ostras, claro, estaba clarísimo. Anda, columna, ten un desenlace de surtidor. Lo que pasa que yo creo que también hay una connotación erótico-festiva importante. Hay una cosa fálica, también un poco... Qué mal hemos estado aquí. Miguel Hernández, el otro día en Valencia estuve con una escritora maravillosa, con Viviana Collado, y decía que cada vez que leía un poema de Miguel Hernández en clase, los alumnos le decían, ¡qué guarro es este tío! Como el toro nacido para el luto. A ver, era así. Manuel, tú que has decidido sacar a la luz esa lista de expertos que no cubren las compañías de seguros, has hablado de exorcistas, de mediums, ¿qué más? Bueno, pues ejemplos prácticos que todos hemos tenido que padecer alguna vez. A ver, tú vas en un coche, ¿no? Tranquilamente, sois tres. Entonces detrás tienes a un pavo y el del lado se gira para explicarle no sé qué mierda, lleva una pistola y le vuela la cabeza. O sea, el coche te queda hecho una mierda. Y eso, a ver, ¿eso qué parte es? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Llamar justamente a la apoteosis del experto, que es el señor Lobo, que en efecto, como recordaréis si no hayáis visto la película, y si no lo recordamos ahora, soluciona problemas. Es una forma de Pepe Gotera, pero en plan, digamos, salvaje. Pues vamos a recordarlo. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra reloj, ¿verdad, Jimmy? Al 100%. Su esposa, Bonnie, vuelve a las 9:30 a casa. ¿Es eso correcto? Ajá. Bien, eso nos deja 40 minutos para largarnos de una puta vez. Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga, debe bastar. Al grano. Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñamelo. Pulp Fiction. Esperamos que la compañía de seguros vayan tomando nota. Pregunta para Marta. ¿Quién da el carnet de experto? Pues esto es una buena pregunta, porque yo me pregunto esta buena pregunta. ¿Quién da el diploma? ¿Quién da el diploma? Yo no sé si nosotras nos podemos legitimar a nosotras mismas como expertas o expertos. Lo hace casi todo el mundo, pero bueno. A mí entonces, es que me ha gustado la canción del principio que decía yo soy experto en nada. Pues eso. O experto en todo, que también es lo mismo, pero al revés. Entonces, estas preguntas abren debates muy interesantes sobre el significado de lo que es conocer, lo que es opinar, cómo el saber y el opinar no son sinónimos.
pero también nos habla de algo que a veces se nos olvida, y es que el conocimiento muchas veces se ha utilizado de una manera elitista y excluyente. A mí me contaba una chica en un congreso que hubo sobre violencia de género, en una charla, me contó que un señor, y en este caso decimos señor con todas las de la ley, le había dicho que su punto de vista era absolutamente irrelevante porque ella no tenía conocimiento en leyes, ¿no? Entonces hay personas que sí utilizan sus conocimientos y su condición de expertos de una manera expulsiva, y eso es asqueroso. Pero por otra parte también, y esto hemos hablado mucho aquí, tenemos esto de la entronización de la estulticia por parte de personas que han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento y que al final se convierten en referentes y en expertas en materias del nuevo mundo sin haber leído un libro en su vida, como el arte del selfie, el libro como objeto exótico para la decoración de interiores. Yo tampoco. El parto, la maternidad, y eso da mucho miedo. Para mí da mucho miedo cuantitativa y cualitativamente, y nos lleva a hacernos muchas preguntas sobre la humildad, la soberbia, el resentimiento, que no son ajenas al considerarse experto en algo. Y antes hacíamos la broma con lo de eso, licenciarse en ser experto en tal cosa o en tal otra, pero sí que es verdad que las mujeres somos menos proclives a considerarnos expertas en ninguna materia por el síndrome de la impostora, porque siempre hay un señor dispuesto a ponernos en su sitio. A mí en los clubes de lectura hay veces que señores me dicen: Bonita, tú lo que deberías hacer es esto y lo otro, y hazme caso a mí, que yo soy un experto lector. Yo sí que sé de literatura. Y ya está, y punto, pelota. Venga, pues vamos a hacer un alto aquí. Recuerdo la pregunta de hoy, ¿eh? ¿Cuándo creyó usted que era un experto y descubrió que quizá no lo era tanto? 900-100-800, ¿cuándo se hizo pasar por experto, por experta y le pillaron? Y también nos vale, ¿eh?, el punto de vista opuesto, cuándo o cómo descubrió a un impostor que decía que era experto en alguna cosa, que se hacía pasar por experto. 900-100-800. Hoy es día de comida familiar, ya pasó un año más. Somos muchos en la mesa y Ramón está empezando a hablar. Interrumpo sus palabras con mi voz ligeramente más alta. Argumentos intachables, siempre tengo la razón. Soy un tipo experto en saber lo que es mejor. Último tramo del Rincón y la Esquina con los expertos en rincones y en esquinas, Marta Sanz y Manuel Delgado. Podría ser, pero lo vamos a dejar en Marta Sanz y Manuel Delgado, sin expertos en rincones ni en esquinas. Manuel, venga, va, te toca. Bueno, una cosa, esto de... A ver, una persona que sabe de un tema no es un experto, es un sabio, si es que realmente entiende y sabe y conoce. El experto no se atribuye conocimiento, se atribuye, como el nombre indica, experiencia, que no es exactamente lo mismo. Y en relación con esto y con el señor Lobo, yo creo que hemos de reconocer que estamos cerca de una figura que es la apoteosis de lo que es el señor Lobo, que es alguien que puede solucionar, en este caso, pronunciarse sobre cualquier cuestión. A diferencia del señor Lobo, no porque sepa ni tenga experiencia, sino porque justamente no tiene ni puta idea. Que es la figura del tertuliano, de todos los tertulianos, excepto los de la cadena SER, obviamente. Pero es verdad, y vengo oyendo en todo el tiempo tertulias varias sobre esto de Ademuz. Oye, es un escándalo, tío. De pronto todo el mundo se ha convertido en experto en trenes. Exactamente, le he dicho esto a Marta durante la publicidad. Sí. Bueno, pues ¿qué pasa? Y es que hablando del síndrome del impostor, esta gente tendría que tenerlo abundantemente. Cuidado, yo he sido tertuliano. Hubo un tiempo en que no tenía una cosa fija, y mira, pillé lo que pude y acabé tertuliano en Hermida y Compañía. ¡Ostras! Que lancé Antena 3 a principios de los 90. Me acuerdo de una experiencia tremenda, que es la prueba de que no puede ser especialista y ser a la vez experto tertuliano. Mira, rápidamente, era un tema de que ciertas personas nacían con problemas, tenían que ver con casas reales, justamente por el tema del incesto. Bien, yo intenté explicar que los problemas derivados del incesto son la consecuencia y no la causa de su prohibición. Y se me ocurrió mentar la ley de la exogamia, tal y como la plantea Levi-Strauss, una cosa clásica de primero de antropología. Hostia, pues me acuerdo que el Raúl del Pozo, hostia, es que se partía el culo.
porque le parecía la cosa más estúpida del mundo y más idiota y más tonta. Yo, en cambio, fíjate, podía perfectamente arrogarme competencia acerca de una cuestión sobre la que yo doy clases, soy un profesional. Pues nada, le parecía que era absurdo. Que, por cierto, luego a la vuelta del hotel me quedé encerrado en el ascensor y no sé cómo fue, pero de pronto, cuando estaban sacándome, apareció Hermida, así, porque estaba preocupado. No creo que porque me hubiera quedado encerrado en el ascensor, sino que porque creo que pensaba que me había enfadado, y con razón. Pero que no quería salir de ahí. Exactamente, se ha enfadado y digo, pues aquí no salgo hasta que no venga Hermida. No, pero de verdad, es que es verdad. O sea, parece que sea realmente obligatorio no tener ni idea de los temas en torno a los cuales te pronuncias. Que sea un requisito y no un impedimento. ¿Hay algún ejemplo de esto? Hombre, a ver, yo había pensado, hay una película que se llama Amazonas de la Luna, que codirige, entre otros, John Landis, que a mí me gustó mucho. Son episodios diferentes, más o menos buenos, pero hay uno en que un tipo está viendo la televisión y ve una tertulia y de pronto los tertulianos se ponen a hablar de él. Claro, porque en el fondo, ¿qué más da? Porque lo que les eches... Ese es el fragmento. Sí. Tenemos un gran muermo, un bobo aburrido, un traje vacío. ¿Cómo? ¿Qué me dices del final de su vida? Eso sí que fue una sorpresa. ¿El final? Yo lo vi venir de lejos. Yo no. ¿Qué final? Mira, la presión alta, la falta de ejercicio, Javi, cálmate. el estrés, claro. Y por fin le da un ataque al corazón delante del televisor. ¿Un ataque al corazón? Un ataque al corazón. ¿Un ataque al corazón? Están hablando de un ataque al corazón, pero ¿de qué? Por el hueco de un ascensor. Fue un accidente vulgar. Una trágica pérdida, pero ¿a quién le importa? Bueno, veo que eso nos acaba el tiempo. Queremos agradecerles que hayan estado con nosotros en Esquina de Críticos. Volveremos la próxima semana con un espacio reservado para ustedes. Adiós. Este es el fragmento al que hacía referencia Manuel. Y tú mencionaste antes, Marta, los expertos en mariposas, en músculos, en filosofía helenística. ¿Qué más? Bueno, la palabra esta que se utiliza mucho para hablar de los tertulianos es los todólogos. Los todólogos, que es una palabra muy bonita. Y yo coincido completamente con Manuel en que a veces cuando tienes que hablar de las cosas que supuestamente sabes más, yo me pongo a veces más nerviosa. Y ahora, claro, yo ahora tengo que dar una clase a mis alumnos sobre las jarchas y estoy muerta de... ¡Ay! ¿Me va a salir? ¿No me va a salir? ¿Cómo voy a explicar yo esto bien? Yo hay temas que no llevo a la tertulia del abierto porque pienso... ¿Qué van a decir los tertulianos sobre esto? Porque no es un tema ni comentable, ni tienen los conocimientos suficientes, pero pues hay veces eso, hay menos pudor en otros sitios. Sí, pues a mí los asuntos de los que supuestamente sé a veces son los que me producen más pudor, porque entiendo mejor dónde están las lagunas, entonces esto es curioso. El caso es que a mí ahora esto parece también que no solamente me ha abducido el demonio, sino Manuel Delgado, porque esto es algo como muy sentimental para mí. ¿Podemos ser expertos en una persona? De la gente, de aquellos a quienes amamos menos que nadie. Pero es claro, porque justamente la amamos porque realmente no sabemos nada de ella. Claro, ahí estaba yo. ¿Ves? Es que hay veces que el pensamiento, yo decía, es que no puedes ser experto en alguien porque entonces ese alguien perderá el misterio. Entonces, a lo mejor... Puede ser experto en su cuerpo. Experto en su... bueno, es que ya hemos llegado a este punto que era al que teníamos que llegar, ¿no? Entonces, a mí me parece que un poco que la voluntad de hacerse experto en una persona es lo que tiene que ver con el amor, y seguro que hay montones de canciones centradas en este asunto, pero a mí me viene a la cabeza una de Nacho Vegas que se titula Me he perdido, en la que él cuenta su proceso de descifrar el misterio de otra persona, saber lo que se esconde debajo de su abrigo, y canta en algún momento soy un experto cazador, y me parece una canción muy divertida y muy bonita. Ahora ya estás advertido, no te fíes de un animal herido, yo descuídale, mentí, soy un experto cazador. ¿Lo has visto? Es mi mundo derruido, lo que hoy es puro mañana está podrido, y que te iba diciendo yo, me he perdido. Ahora va Manuel con más expertos, pero déjame que escuchemos a un par de oyentes a ver si son expertos en algo. Eva desde Madrid, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenos días, ¿qué tal estáis? Gracias por... Soy Ángels, Perdón. Igual. En la SER no eres experta, entonces.
Escucha, soy experta en olvidar nombres. Que no pasa nada, mujer. Pero me encanta. Soy una ojímetra experta. Eres una ojímetra experta. Totalmente. Y de hecho he ganado cenas, cervezas, hasta ascensos por saber medir a ojo. Yo soy especialista en medir a ojo. ¿Y lo clavas? Total. Y además hago pruebas conmigo misma. Mira, yo tengo una empresa y me dedico a hacer montajes de rótulos, entonces las cosas que monto fundamentalmente tienen que estar rectas y promediadas normalmente. Entonces, de tanto mirar cómo se monta y tanto montar, pues he desarrollado la capacidad de decir, sí, por ejemplo, no sé en el estudio lo que tendréis, pero si tenéis un cuadro torcido, te aseguro que aparte de decir que está torcido, te digo los milímetros que tiene de descuadre y lo clavo. ¿En serio? Milímetros. Totalmente. Cuando quieras soy para allá y te hago la prueba. Pues se ha cortado. Esa es una capacidad para ir hasta un concurso. Yo la necesito en mi vida. Yo también. Yo soy incapaz de medir. Ni medirlas. Bueno, eso a mí me gusta muchísimo cuando vas a la plaza, cuando vas al mercado a comprar y clavan el peso. Tú pides 400 gramos de no sé qué y lo clavan y dices, ¿pero por qué? Y esta persona... y la gente que dice, no, tú di. A ver, hijo, déjame en paz, es que no lo sé. El rollo precio justo, ¿eh? Tú, a ver, tú di. No, lo digo. Venga, y Diego, desde Zaragoza, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Diego, ¿en qué eres experto? Bueno. Cuéntalo. No lo sé. Cuéntalo. En el año 2003 viajé a México por amor. Sí. Para estar con una chica mexicana que había conocido en un viaje por Marruecos. Y daba la casualidad de que actuaba Diego El Cigala en uno de los teatros más importantes de la Ciudad de México y ella pues decidió, pues no sé, como un homenaje a lo español, invitarme a verlo. Sí. Durante el concierto, pues como yo la quería impresionar, porque todavía nos estábamos conociendo, pues me empecé a inventar los palos de cada canción. Muy bien, ahí está. Eso es, así, esa es la línea. Pues esto es un tango, esto es una soleá, ¿no? Y cuando ya llevaba unos cuantos, pues descubrí que al otro lado al asiento contiguo de mi acompañante había un matrimonio español que sí eran expertos en flamenco. Y me dijeron, venga, lo siento, pero no me puedo aguantar más. Lo que tú has dicho que es un tango es un trinquete, lo que es una soleá es una alegría, ¿qué más daba? Si la chica no tenía ni idea, pues... Claro. Pero como dice Manuel, si la chica no tenía ni idea, tú ya lo hacías bien. Muy bien. Esa es nuestra línea. Si es mexicana, no sabrá que me lo estoy inventando. Claro. Diego, muchísimas gracias. Vale, un abrazo. Un beso, hasta luego. Esa es la línea, ¿no, Manuel? Yo sí, claro. y es que escucha, a ver, sí, hay gente que lo hace. En clase te hacen una pregunta. No tienes ni idea, pues te la inventas y ya está. Porque total, ¿qué más da? Lo importante es que quede claro que tú sabes más que los demás. Eso es el reino de la impostura, pero oye, esto funciona. Vamos. Oye, esto es una cosa que quería decir ahora, por si no me da tiempo. Hablamos mal de los tertulianos, pero en el fondo tampoco son tan diferentes, aunque sean su hermano menor de los intelectuales. Yo no sé todavía exactamente qué tipo de mierda de trabajo es un intelectual. A ver, ¿un intelectual de qué mierda trabaja? Es un tipo que representa que está en condiciones de, a partir de la competencia o la reputación que tenga en un ámbito, aprovecharlo en otro para decir cualquier chorrada con la autoridad que le da una fama que no ha obtenido ahí. A ver, Chomsky es el que inventa la gramática generativa. A ver, digamos exactamente de dónde procede la legitimidad que tiene Chomsky para hablar de Oriente Medio. O sea, ¿por qué es un puto intelectual? Mira, a mí, te lo juro que me puedes ofender si puedes, digamos, cuesta, pero si me quieres herir, hostia, di que soy un intelectual, tú. Y si dices que soy un intelectual comprometido, ya es que ya me he hecho a llorar. Porque todo lo que yo he hecho en mi vida para finalmente que alguien te llame intelectual comprometido es un fracaso. Yo soy funcionario. Vale, pero para ilustrar esto tenías un ejemplo. Bueno, digamos que cuando lo hizo porque tú ahora estabas sufriendo por si no tenías tiempo. Sí. Pero vas bien de tiempo. La experta en tiempo soy yo. Bueno, es que nunca hay tiempo, Ángels. Ya. Es verdad. Yo no sé por qué tenemos que acabar este programa ahora. Porque con lo bien que estábamos... Sí. Bueno, no importa. El tema de Solá, que fue un poco el que inventa la figura del intelectual comprometido cuando se pronuncia sobre el caso Dreyfus. Y la denuncia, ¿no? El Jacques, ¿no? Pero, hostia, no sé, tenía un mérito. Fue el pionero. Pero ahora... ¿Qué es un intelectual? Sino un tipo que firma cartas de intelectuales. Que en el fondo no te engañes. Es una forma disimulada de culto al éxito.
Pero de verdad, o sea, a ver, que Víctor Manuel esté contra la guerra en Palestina, cosa que me parece muy bien. ¿Por qué vale más que estemos cualquiera de nosotras? O cualquier compañero técnico. No, pero lo que vale, Manuel, ¿no? Es que lo denuncie, porque hay otros que no lo hacen. ¿Pero qué pasa? Hombre, claro, oye, pero que su opinión como famoso valga más, porque es un intelectual, que además es un intelectual, es un cantante. Sí, lo único que te digo básicamente es que, repito, pensémoslo, es una forma de culto al éxito. Porque el intelectual es como una especie, digamos, de chamán, una especie, digamos, de oráculo al que hay que preguntarle. Esto me pasa en conferencias. Y dice, ¿y usted qué haría? Yo qué sé qué haría. Yo te cuento mis problemas. Pero entonces, ¿por qué me preguntas qué haría en relación con la extrema derecha? Yo qué sé qué haría. Pues no tengo ni idea, ni tengo por qué saberlo. Pero como soy un intelectual, pues automáticamente tengo que decir cualquier chorrada. Espera, que Marta, la intelectual Marta levanta el dedito. Yo no intelectual para nada. Pero es cierto que yo durante una temporada de mi vida estuve muy en contra de esto que se llamaban las listas de notables. Me parecía una cosa, y comparto con Manuel esa idea de que a veces los manifiestos son formas de culto al éxito, pero yo también creo que a veces hay que tomar partido hasta mancharse, como decía Celaya, y cada uno toma partido desde la oposición que tú ocupas en el mundo, y que no por el hecho de ser un actor famoso o un cantante dejas de ser un ciudadano cabreado. Entonces, no creo que el éxito o la fama te desactiven como protestante o como persona indignada, crítica o cabreada. Veo la otra dimensión de lo que dice Manuel también, sí. Pero yo que sé, que hay en determinadas situaciones, oye tú, que aunque seas quien seas, incluso, como pues decía, tendrás que decir algo. Pero Marta, incluso en contraposición a aquellos que no lo dicen porque les puede perjudicar laboralmente, claro. Entonces en contraposición. ¿Qué vas a decir, Manuel? No, porque yo, a ver, ¿por qué he firmado yo cartas de intelectuales y no soy un intelectual? ¿Por qué? Porque eres un impostor. ¿Y por qué no sé decir que no? Claro. Ya está, ¿qué pasa? Y está muy bien que no sepas decir que no. Si vamos a final me voy a cabrear. Que yo sí, soy todo lo contrario que me da la gana. Que sí. Que de pronto reniegue y renuncie de lo que yo mismo he hecho no es nada extraño, porque yo no soy ningún ejemplo a seguir. Faltaría más. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Pues ya está, la semana que viene más. Sí, seguimos. Hemos hecho la mañana. Habías echado la mañana. Manuel, atate el teléfono con una cadenita. Con una cadenita. Lo siento. Venga, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Paramos, resumen y rapidito, Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Que dice Sergio que tenemos mucha plancha. Sergio, que se tranquilice pues solo un poco, queda 1 hora y 20 de programa, claro, o sea, no sé qué quieres meter ahí dentro. Bueno, va, venga, dale. Un poquito de Donna Summer para alegrar la mañana, que siempre viene bien. Y bueno, hoy hemos empezado el programa. Yo no tengo toda la mañana. Y hoy hemos Claro, y hoy hemos empezado el programa hablando de, menudo inicio de año, menudo mes, ¿no? 21 días de mes de enero que llevamos, y pues sentimos que hemos vivido medio año ya con todo lo que ha pasado. Un año entero. O todo un año entero. Entonces hemos empezado el día, la jornada en Hoy por Hoy, reflexionando sobre estos 21 días. Bueno, pues aquí estamos de miércoles 21 de enero. Fíjate, he tenido que ir a mirar en qué fecha estábamos y qué día es hoy. Pero 21 de enero. Date cuenta de una cosa, solo han pasado 21 días de enero. Sí. De estos, unos cuantos yo he estado de vacaciones, sí. Y otros cuantos has estado de vacaciones. Exacto. Tú. ¿Y todo lo que ha pasado? Que hemos vivido varias vidas en 21 años. días. Si el 2026 va a ir así mes a mes, Yo pues me mira, bajo, pues que nos bajemos del 2026, ¿no? Y luego, el programa ha ido siguiendo su camino. Hay que decidir, Ángels, qué queremos en los amaneceres. Sí. Porque lo queremos todo. Claro, porque queremos que nos llamen los oyentes. Los amaneceres, cuéntenos lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Entonces, lo primero es aclarar que el teléfono es el 638-313466. Sí. Porque esta mañana había un poquito de dudas de cuántos seises tenía el número. Y ya de paso, pues ¿dónde están escuchando la radio ustedes a esa hora de la mañana, no? Nos cabe todo. 638-313466. No dejen de enviarnos sus... Solo son 2 seises. Sí, la verdad es que es difícil. ¿Desde qué lugar de la casa nos escuchan? Por ejemplo. ¿no? Pues eso.
eso por qué? Tengo ¿en la cocina? ¿Dónde estamos a esta hora? Yo creo que a esta hora hay casi de todo. Yo creo que hay gente que ya ha salido a la carretera. Por supuesto. Gente que está en el baño. ¿Somos ese ruido al fondo? ¿Estamos entre la cafetera y la tostadora? ¿Somos esos de allí al fondo? ¡Hola! 638. Se está hablando en la radio, no la cafetera. Que bueno, pues donde estén los oyentes, pues que ya esto ya no son amaneceres, señores. Que cuenten ya lo que quieran. Cuenten Venga. lo que quieran. Y luego, para rematar la jornada, un espacio del magazine. Hasta hace un ratito hemos estado hablando con Marta y Manuel de Los Expertos. Un espacio en el que ha habido hasta tiempo de criticar a los tertulianos, menos a los de aquí. Porque, no, los claro, de aquí no. Los de en el aquí abierto todo el mundo tiene plena solvencia. Marta se ha hartado de Los Expertos. Es que ahora te venden la posibilidad de ser experto en algo. Da igual en qué, cómo ser experto en algo. 9 claves que debes conocer. Sé paciente. Vale. Deja al lado el ¿Y qué nos queda? Recuperen los oyentes porque ha estado muy gracioso el tramo. Y bueno, decías antes que te gustaba Leiva. Pues mira, superpoderes de Leiva. Superpoderes va a ir la hora que nos queda, porque con superpoderes se creyeron todos los españoles en los 90 cuando descubrieron que solo de 2 canales podían utilizar el mando de la tele para poner muchos más. Vale. Así que vamos a viajar en el pretérito pluscuamperfecto a la irrupción de las televisiones privadas en España a partir de ese momento. Y después en la charla hablaremos con el doctor Juan Antonio Madrid, cronobiólogo, experto en sueño. Experto, mira. Que bueno, otro experto, y además, bueno, eso también es un superpoder, poder dormir siempre que tú quieres. A ver si nos cuenta cómo lo hacemos, entonces, cómo lo tenemos que a hacer. ver si nos da algunas claves para dormir mejor. Pues vamos a ello. Hasta luego. Ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Este es el momento en el que conjugamos un pretérito pluscuamperfecto para ver cómo sucedió y quién lo hizo posible. Algo que nos cambió, algo que nos hizo ser diferentes. En miércoles anteriores hemos recordado, yo qué sé, la ley antitabaco, las chicas de oro, el primer disco de Lolo y Manuel, el no a la guerra. Y hoy seguro que volvemos a desempolvar el baúl de los recuerdos con la ayuda de Ana Usle. Hola, Ana. Hola, Ángels. ¿Con qué vamos hoy? Mira, vamos con el que puede que sea uno de los momentos en los que más cambiamos. Fue hace 26 años, en 1990, cuando supimos lo que era hacer zapping. Con ellas, con Antena 3, Telecinco y Canal Plus, se nos echó encima una auténtica avalancha de películas de sexo puro y duro, de concursos y de los otros telediarios. Canal Plus llevó el porno codificado al cuarto de estar. Telecinco, Twin Peaks. Antena 3, a Encarna. Este es Javier del Pino, ¿no? Sí, es Javier del Pino en 1990, que nos contaba lo que pudimos ver en ese año cuando comenzaron las emisiones de las televisiones privadas y cuando todo cambió. Pues empezamos conjugando la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, es que llevábamos 33 años solo pulsando 2 botones del televisor y el mando no existió hasta bien entrados los 80. Hola, buenas tardes a todos los seguidores de nuestra videorevista. Atención concursante, primera etapa, primera prueba. Llene de agua la garrafa hasta el nivel que indica la cinta. El espectador no podía elegir. La primera y la 2 marcaban... Espera, es que no era la 2, era el UHF. Bueno, mira, hay primer error por la 1 jovenzuela. y el UHF. Ellos marcaban la información, el entretenimiento y las conversaciones cotidianas hasta que llegó el momento. Hoy se discutía en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de televisión privada. Se pueden contar con los dedos de una mano aquellos que han regulado ya la televisión privada. Francia, Italia, el Reino Unido y Luxemburgo, si me permiten, pero con salvedad. Una vez que Berlusconi consiguió unificar en Italia Telenorte, 13-4, bueno, toda aquella constelación de nuevos modelos de televisión local, empezó una gran presión en general en Europa, apoyado por los grandes distribuidores norteamericanos. Pues se dieron cuenta que dar salida a la enorme cantidad de producción norteamericana con las televisiones públicas europeas pues no era suficiente. Y empezó una gran campaña promovida por determinados grupos y en un momento determinado el gobierno pues decidió pues abrir un debate, la privadas sí, privadas no, y la compatibilidad público-privada. José María Calviño fue en los 80 director de Televisión Española y recuerda cómo fue la aprobación de esa ley de televisión privada en 1988 que lo cambió todo. La aproximación a la realidad puede ser a partir de lo esencial o puede ser a partir de lo circunstancial. Y entonces, de alguna manera, desapareció un cierto esencialismo y rigor
de contenidos, tanto en lo informativo como en lo cultural, y se pasó a una cierta cultureta y divulgación que ha sido general, para bien y para mal, y la evolución normal, si lo vemos hoy, era en esa dirección, una folclorización de lo real a partir de tanta oferta tan diversa y divertida. Tercera persona del plural, ellos y ellas. Empezamos por ellos, los terceros canales, las autonómicas. Kaixo lagunok, hemen gaituzu berriro zuekin gorputza mugitzeko, eta gauza bat ohartu nahi dizuet. Senyores i senyors, bona tarda. Avui, 10 de setembre de 1983... Bona nit. Arran de l'atemptat Esto lo sofert sabéis ahir bien. per la primera ministra britànica... En 1982 se creó ETV, después TV3, TVG, Canal Sur, Telemadrid y Canal Nou. Fueron importantísimos estos canales por su proximidad y porque fueron la gran escuela de lo que vendría después. Y en femenino ellas, tercera persona del plural. Ellas, las privadas. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera? Yo diría que Antena 3. Canal 10. ¿Ah? Les recordamos que tendrán que estar abonados a Canal 10. Hay varios grupos británicos que han destacado. Éramos 5 presentadores, emitíamos desde Londres, en vía satélite para España. Es verdad que era una pregunta trampa, porque fue una aventura de corto recorrido, fue un canal por satélite de pago, empezaron en enero de 1988 y finalizaron ese septiembre. Vale, entonces mi respuesta era buena, ¿no? Sí, La primera sí, cadena privada fue Antena 3. Sí, el día de Navidad de 1989 comenzó a emitir un mes en pruebas. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Con tan solo apretar uno de los botones que tiene este control central, Antena 3 de televisión inicia su andadura con una programación. La primera periodista en llevar adelante una emisión en directo fue Esmeralda Velasco. La mayoría no sabíamos nada de televisión, pero tuvimos que aprender a marchas aceleradas y a base de gritos, de lágrimas, de nervios en el control, de fallos en el plató, del regidor atacado, del foco que explota, del agua que no llega y tú que tienes la boca seca de tanto pedir disculpas y sobre todo con el terror de irte a negro durante segundos que siempre parecen eternos. Hoy no estás solo. Recordamos los primeros programas de Antena 3, la ruleta de la fortuna con Mayra Gómez Kemp, la tarántula con Antonio Herrero, la merienda con Rita Irasema y Miliki, los informativos con José María Carrascal y muchos, como Pepe Rubio, que lo confesaba esta mañana, recuerdan esos momentos delirantes de las primeras emisiones, de los fallos lógicos técnicos, como también lo recuerda Esmeralda Velasco. El día 25 con José María Carrascal no fue del todo mal, pero el día 26 de diciembre, que es el día que yo me estrené con Félix Bayón, falló todo. Del 100% de los vídeos, el 80% no entró en su sitio. Dábamos paso a un tema y salía otro. Y así la tortura fue infinita, interminable. Todo era nuevo, significaba un salto cualitativo en la manera de hacer televisión, pero no lo controlábamos aún. Recuerdo un día en el telediario que aparece por detrás un técnico con una escalera y de pronto cuando él se da cuenta de que está en antena, de que está en el aire, se tira al suelo, pero como el plano estaba abierto, se nos podía ver a nosotros sentados con los papeles en el set y a un lado a ese operario todo lo largo que era tirado en el suelo del plató. Pero ahora lo recuerdo con muchísimo cariño como un momento absolutamente apasionante y con la perspectiva del tiempo irrepetible. Nos hace cambiar de canal la tercera persona del singular, él. Él, sí, un triple él, porque Berlusconi, ya lo hemos citado, nos lleva a Valerio Lázaro, conocido ya en la televisión en España, que fue elegido primer director general de Telecinco. Tengo el honor de haber sido elegido para presentarle a todos los españoles una nueva cadena de televisión, como si fuera poco. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo canal. ¿Es verdad? Estamos haciendo historia. Lasciami parlare con gli italiani, ragazzi d'Italia, saluti. Perdón, Rockefeller, pero aquí no permiten animales. Entonces, ¿cómo te han dejado pasar a ti? El 3 de marzo de 1990 comenzó Telecinco con una gala todo trapo, por fin juntos, en directo desde el Teatro Lope de Vega. ¿Y quién fue el productor de esa gala? Oye, tengo una edad, pero esto ya empieza a parecerme un concurso, no me lo sé todo. Mira, nada, no es que además no lo acertarías nunca porque fue Antonio Martínez Asensio. Yo fui de los primeros contratados en Telecinco y éramos todo gente muy joven. Yo tenía 24 años. Lo primero que hicieron fue mandarnos a Milán, casi durante una semana, a hacer un curso, digamos, o ver cómo hacían allí la televisión. Porque allí todos los programas que luego hicimos aquí, pues los hacían desde hace años. Yo iba a ser el responsable, el productor de El VIP y del VIP Noche.
Pero antes de poner en marcha esos 2 programas, me encargaron la producción de Por fin juntos, la gala de presentación de Telecinco, presentada por Miguel Bosé y Victoria Abril. Cuando llegamos a los estudios Roma, yo lo primero que pedí fue un paquete de folios y un par de bolígrafos. Quiero decir, no había nada. Lo primero que hicimos fue montar los estudios y luego empezamos a inventarnos una tele como nunca se había hecho en este país. En esos primeros meses de Telecinco nacieron programas como Tu Media Naranja con Jesús Puente, El Telecupón con Carmen Sevilla, La Máquina de la Verdad, La Quinta Marcha con Jesús Vázquez y Penélope Cruz y otros programas como Tutti Frutti, de los que recordamos algo que fue más que un ballet, Las Mamachicho. Pepe Azpioz era director de programas de producción propia. Tiene mucha gracia porque una de las cosas más populares fueron las mamachichos, pero las mamachichos no dejaban de ser un chiste. Es decir, aquí, por ejemplo, se trasladó un programa que se estaba haciendo en Italia, que era uno de los grandes éxitos de Italia, que se llamaba Hablando se entiende la gente, que aquí en España lo presentaba José Luis Coll. Igual, en un programa que se llamaba ATIP, que era un concurso que se trajo de Italia, que fue el que posteriormente presentó Emilio Aragón y que fue un impacto total. Era una televisión luminosa, divertida, ágil, y eso influyó mucho en el gusto de los españoles, que parte de lo que se hacía entonces de los programas. Con el paso del tiempo aquello no hubiese sido posible hacerlo porque eran programas divertidos, atrevidos y un poco de destape, efectivamente. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros visteis el fútbol cerrando los ojitos así, ¿verdad? Intentando descodificar el que fue el tercer canal. Muy sutil te veo, Ana. Ya, bueno, podía haber puesto otro ejemplo para recordaros que la tercera cadena privada en llegar aquel año 90 fue la que más rompió el molde, Canal Plus. Bienvenidos a Canal Plus. Estas son las primeras imágenes de la primera televisión de pago en España. Claro, y es que fue la primera televisión de pago. Comenzó sus emisiones en pruebas el 8 de junio del 90. Su modelo estaba importado de Canal Plus Francia y tenía programación codificada con horas de emisión en abierto. Canal Plus es fútbol. Fútbol los domingos y entre semana. En directo y durante los próximos 8 años, la Liga Española y la Copa del Rey. Tenían que diferenciarse, como recuerda Víctor Santamaría, realizador jefe de Canal Plus. Muchos compañeros me decían, eso hay que pagar para ver la tele, pero ¿qué es esto? No vais a tener empleo en 2 meses, en 3 meses. Y por otra parte, eso mismo fue lo que nos incitó a tomar una serie de decisiones y a poner encima de la mesa una serie de ideas y de propuestas que tenían que ser diferentes porque éramos de pago, ¿no? Entonces, lo que es en deporte, nosotros empezamos a trabajar con una cantidad de medios que no eran lo normal, que es medios de cine, medios de musicales, las grúas, los travelings, las minicámaras. Nosotros llegamos a tener en un Logroñés Málaga prácticamente las mismas cámaras que para una semifinal de la Champions, ¿no? Entonces eso fue fundamental, ¿no? Por tanto, nos divertimos muchísimo. El deporte y el cine de estreno fueron 2 de sus grandes atractivos, incluidas las películas X cada noche de viernes. Y en la programación en abierto, el día después, del 40 al 1 o los informativos, fueron haciéndose un hueco en aquel año 90. Y uno de sus primeros rostros... Esta me la sé. Carlas Francino. Correcto. Pues así llegamos hoy al final de nuestro informativo. En el último minuto, como de costumbre, repasamos las noticias más destacadas del día. Yo llegué a Torre Picasso porque venía como director de Radio Reus a presentar unos presupuestos aquí a Madrid, y al terminar, Eugenio Galdón, por aquel entonces director general creo que era de la COPE, dijo, estamos haciendo una tele y están haciendo un banco de pruebas y tal, ¿por qué no vas ahí y te dejas ver? Coño, y llegué ahí, no conocía a nadie, me dejaron una corbata para hacer una prueba delante de una cámara, nunca me había sentado frente a una cámara, la hice, no me marché hasta que me dieron una copia con el vídeo para poderla ver en casa y me olvidé del tema. Mi sorpresa fue cuando al cabo de 2 o 3 semanas me llamaron, insistieron, volvieron a insistir y me embarqué en una aventura extraordinaria que empezaba casi de cero, porque éramos una redacción de informativos de unas 25 personas, con José María Izquierdo como director. Casi nadie tenía ni puñetera idea de televisión, pero creo que nos salió francamente bien y me siento muy orgulloso de pertenecer a esa página de la historia. De verdad, lo digo de corazón. Esa página de la historia es importante porque cada uno veía en su casa lo que quería y lo que podía. No había un discurso único y desde aquel momento no había una sola manera de ver las cosas. Y en primera persona del singular saludamos a Finocha Formoso, profesora titular en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de A Coruña, especializada en producción y gestión audiovisual. Finocha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. El nacimiento de las privadas, ¿tú crees que es el momento cultural que más nos ha cambiado? Bueno, si no fue el que más, fue uno de los que más. Estamos hablando de una época, veníamos de los 80, de la transición, estaba gobernando Felipe González, queríamos ser modernos, urbanos, y de repente aparecieron varios canales de televisión que nos permitían estar en el salón de nuestra casa, cambiaron nuestra manera, nuestros temas. Al día siguiente llegábamos al trabajo y de lo que hablábamos era lo que habíamos visto la noche anterior. Entonces sí que afectó culturalmente a nuestras vidas en aquellos años. Claro, ahora vemos un poco en perspectiva, ¿no? Y vemos esos primeros programas que se hicieron en Antena 3, sobre todo también en Telecinco, y llama la atención, pero ¿tenía que ser así? ¿Fue un efecto acción-reacción? Es decir, ¿tenían que destacar? Bueno, la verdad es que la competencia era tremenda, Aprendimos un poco, como han dicho los compañeros, aprendimos pues a una gran velocidad, éramos todos muy jóvenes y necesitábamos destacar con respecto al resto. Entonces, la competencia, al ser feroz, a veces, ganó el titular y perdió un poco el por qué se hacían las cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de informativos y de programas de entretenimiento. ¿Se perdió rigor? Yo creo que rigor no. Se perdió un poco la forma en que lo contábamos porque nos interesaba captar la atención y la audiencia, pero rigor yo creo que no se perdió. También yo es que soy una fanática de ese tipo de televisión, de la televisión comercial, porque me crié con ella. Claro, pero antes entonces siempre la defiendo. Pero escuchábamos antes a alguien, no sé si era Calviño, que hablaba de folclorización de la realidad. Sí, pero vamos a ver, efectivamente era una manera parcial de contarla, pero tú necesitabas llegar también a un público que hasta ahora había estado, no se veía, ¿no? Veníamos de una televisión muy institucional y de repente había gente en la sociedad que quería destacar, que quería verse, y yo recuerdo que incluso en los equipos de redacción, que no nos lo marcaba ningún director, pero nos implicábamos con gente nueva, diferente, y necesitábamos contar eso también. Entonces, bueno, creo que la folclorización de alguna manera era necesaria porque teníamos que contar cosas que no se habían visto hasta ahora y queríamos destacar y llamar la atención del público. La guerra de las audiencias, que ahora parece que hemos vivido siempre con ellas, ¿nació desde el principio? Es decir, ¿con el nacimiento de las privadas ya nació la guerra de las audiencias? Sí. Era increíble. Es que yo recuerdo estar en una emisión en directo y se cambiaban, pues se llamaba el director general o a quien fuese. Bueno, el director general no se llamaba normalmente al jefe de audiencias, para que cambiase, por ejemplo, los cortes publicitarios, porque en Antena 3 en ese momento habían comenzado antes o después. Es decir, la guerra era hasta ese punto, minuto a minuto. Y escuchaba antes a Francino como decía que él se alegra mucho de haber formado parte de esa historia, ¿no? Del nacimiento de las privadas. Tú ahora te dedicas a la docencia, pero trabajaste en la televisión en aquellos tiempos. ¿Tú también estás orgullosa de formar parte de ese momento de la historia? Mucho, y además creo que lo llevo en el ADN, como he dicho antes, y me viene muy bien también para poder impartir docencia y aplicar que de alguna manera esa televisión que inventamos en aquel momento sigue vigente. Es decir, ahora efectivamente tenemos que luchar, tú tienes que luchar en la audiencia contra el algoritmo, es más minuto a minuto, es diferente, pero el ADN, lo que yo puedo formar a mis alumnos, en el fondo la filosofía es la misma. Así que sí. Pues Finocha Formoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Entre el sueño profundo y este otro momento inevitable que todos conocemos de sobra, puede darse el escenario de un descanso reparador o la hostilidad de un insomnio demoledor y prolongado cuya banda sonora tampoco nos es desconocida. Y que nos obligue entonces a procurar ganar el sueño con todo tipo de actividades nocturnas a deshora, bailando claqué, como hacía Robert Redford en Peligrosamente Juntos, o cocinando,
Viendo pantallas, televisión, escuchando la radio. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de esta conversación? O ya rendidos a la evidencia de la derrota, contando ovejas. O peor, rumiando problemas que nos persiguen y que las noches, como decía un personaje del Túnel, la novela de Ernesto Sabato, solo agrandan y multiplican hasta la desesperación. Esta mañana, con el doctor Juan Antonio Madrí, catedrático de Fisiología y fundador del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia, hablamos de toda la gente que no puede, no sabe o no quiere dormir. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado, tiene mucha prisa y quiere llegar lejos, no puede dormir. No puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía. Una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir. Doctor Juan Antonio Madrí, muy buenos días. Muy buenos días, aunque no sabía si decir muy buenas noches en este momento. Pues para mí casi, porque yo me he levantado tan pronto que ya estoy casi por acostarme otra vez. Doctor, ¿cómo puede estimar, o si se puede, estimar el número de personas en el mundo que no pueden o que no saben dormir? Es difícil saberlo porque podemos utilizar encuestas, ¿no? Sin embargo, las encuestas habituales sobre problemas de sueño se basan en que la persona rellena un diario donde dice a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta, pero nos perdemos todo lo que está ocurriendo durante la noche, toda la fragmentación del sueño, esos micro despertares que son clave para tener un sueño reparador o no. Y sin embargo, bueno, pues salvando este problema, sabemos que hay una incidencia de los problemas de sueño muy, muy elevada. Estamos hablando casi 1/3 de la humanidad de países desarrollados que normalmente reporta problemas de sueño. Y cuando decimos que alguien no sabe dormir, porque siempre dices que no puedo dormir, pero no poder dormir quiere decir que no has aprendido los mecanismos, que no sabes dormir, ¿está ligado? Sí, es curioso porque dormir es algo tan natural como comer, ¿no? Como sentir apetito, sí. Y tenemos hambre para dormir. Lo que ocurre con el sueño es que si quieres dormir, si lo buscas forzadamente, si necesitas dormir, el sueño es muy, muy evasivo. Tú pierdes la capacidad de dormir cuando quieres dormir. Tienes que dejar que el sueño te invada, tienes que dejar que suceda de una forma pasiva. Y claro, y eso depende mucho de lo que hacemos durante el día, de nuestros pensamientos, de nuestro nivel de estrés cuando nos vamos a dormir. ¿Qué consecuencias tiene no dormir bien? Tiene muchísimas, pero evidente es que tenemos un montón de dirigentes en el mundo que duermen fatal y que se nota. Y que se nota cada día, porque cada día amanecen con una idea diferente, ¿no? Una de las consecuencias que tiene es a nivel cerebral, ¿no? Sí. Por ejemplo, la limpieza cerebral de toxinas que se van acumulando durante el día sucede en el sueño profundo. La consolidación de la memoria tiene lugar durante el sueño. El lidiar con las experiencias adversas, con las experiencias trágicas, también se va suavizando con cada noche de sueño. Y luego si dejamos el cerebro y nos vamos al cuerpo, pues tenemos que, desde el páncreas, tu metabolismo, el control de la glucemia, el control del apetito, el sistema inmune, absolutamente todo está ligado con el sueño. Porque el sueño es nuestro taller de reparación. Es la parada en boxes de todos los días. Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué supone dormir bien? Hablamos de dormir bien por las horas que dormimos, por la profundidad del sueño que tenemos, porque no tenemos interrupciones. Dormir bien, ¿cuáles serían los parámetros? Claro, dormir bien siempre pensamos en lo más fácil, es cuantificar el tiempo, ¿no? El número de horas, porque es evidentemente lo más sencillo que tenemos, pero sabemos que no todos necesitamos el mismo número de horas, porque la forma en la que dormimos, la fragmentación del sueño es extraordinariamente importante y a menudo nos pasa desapercibida. Por ejemplo, una persona normal puede tener entre 1,5, 2 o 3 microdespertares por hora a lo largo de la noche. Claro, esos microdespertares no se quedan, no se guardan en la memoria, no somos conscientes de ellos, pero sí que nos afectan en el nivel de profundidad de sueño, en nuestro descanso al día siguiente. Por tanto, el tiempo es importante, pero también tenemos que mirar la fragmentación. Tenemos que entender que la regularidad es tan importante como el tiempo que dedicamos a dormir. De hecho, en los estudios que hay ahora mismo epidemiológicos muestran que hay una relación entre regularidad y longevidad, incluso más importante
que entre tiempo de sueño y longevidad. Es importante el horario, no es lo mismo dormir de día que dormir en las horas nocturnas. Es importante también el contraste, que sería cómo duermo de noche y qué despierto, cuál es mi nivel de vigilia durante el día. Cuanto más contraste, más robusto es ese ritmo de sueño, más jóvenes en términos del ritmo de sueño nos sentiremos. Hay gente que dice, a partir de lo que estás diciendo, hay gente que dice, yo duermo 5 horas y ya tengo suficiente. ¿Esto es posible? ¿O es un autoengaño? ¿O es un autoengaño? A ver, yo creo que es un autoengaño. Cuando empiezas a dormir poco y duermes 5 horas, habitualmente tienes que tomar estimulantes para mantenerte despierto, y también ocurre algo, y es que te acostumbras a esas sensaciones y a ese cierto malestar que conlleva dormir poco. Es decir, nosotros somos muy malos jueces de nuestro sueño. Sí. Porque hemos vivido con él, va de la mano con nuestra personalidad y nuestro cuerpo, por lo tanto no somos los mejores para juzgar esa calidad de sueño. Yo diría que puede existir una persona entre 1 millón que pueda dormir 5 horas cada noche de forma indefinida sin tener ninguna consecuencia, pero es extraordinariamente raro. Esas serían las personas, los dormidores cortos, que duermen muy muy profundamente y por tanto pueden comprimir un poco el tiempo de sueño. ¿Hay unas horas ideales? ¿Un tiempo ideal? Hay una horquilla ideal. Yo la situaría entre 6 horas y media, 8 horas y media, como tiempo ideal de sueño, ¿no? Uh-huh. Por debajo de 6 horas ya vamos a empezar a notar efectos negativos, sobre todo a medio y largo plazo. Pero cuidado porque hay algo que casi nadie sabe, y es que dormir mucho también se asocia a un mal, a diferentes patologías, o no es... O sea, tampoco es bueno dormir 12 horas, por ejemplo. No, en absoluto. Puede ser un momento puntual porque salgas de un turno de trabajo, pero una persona que duerme 10, 11 o 12 horas, cuando se hacen estudios a largo plazo, se observa que pueden morir antes, que tienen más riesgo de enfermedades metabólicas y riesgo de Alzheimer. Por lo tanto, cuidado. Lo que ocurre es que no sabemos si es el hecho de dormir mucho lo que genera esa patología, o es al contrario, y es que dormir mucho es la consecuencia de que nuestro sueño es de mala calidad y necesitamos, por tanto, completarlo con más horas. Hablaba usted de los beneficios, de la bondad de la regularidad. ¿Qué quiere decir regularidad? Regularidad quiere decir que nuestro sueño, que está controlado por un reloj biológico, necesita ese reloj saber cuáles son nuestros horarios. Saber a qué hora me voy a dormir, a qué hora me suelo despertar, a qué hora suelo cenar y comer, y cuanto más regular sea nuestra forma de vida, tanto mejor será el aprendizaje de ese reloj biológico y tanto mejor será nuestra calidad de sueño. He dicho que no lo iba a convertir en un consultorio privado, pero yo le voy a poner un ejemplo, que lo tengo muy cercano, tan cercano que le está hablando. Yo me levanto cada día a las 4 de la mañana. Uh-huh. ¿A qué hora debería acostarme yo? Bueno, siempre habría que dejar una banda de unas 8 horas reservada para el descanso nocturno. O sea que si te levantas a las 4, te deberías acostar a las 8 de la noche. Ah, pues no lo hago tan mal, doctor. No lo estoy haciendo tan mal. Y quien tenga horarios así, bueno, o no los tenga, da igual, que se tenga que levantar cada mañana a las 9, porque además con la programación de televisión que termina tan tarde, hay que seguir algún tipo de ritual antes de acostarse. Es decir, uno se acuesta y apaga la luz, o es mejor leer, escuchar la radio. Mira, es muy importante que cada persona descubra cuál es su camino hacia el sueño, su ritual hacia el sueño. Normalmente debería empezar unas 2 horas antes del horario habitual de ir a dormir, entre 2 y 1 hora. Uh-huh. Y ese camino inevitablemente tiene que pasar por algo que es la desconexión. Desconexión de la luz brillante, intensa, de la luz azul, pasar a luces cálidas, anaranjadas, desconexión de la información, de estar en ese momento trabajando o interactuando a través del correo o de redes sociales. Desconexión también a nivel metabólico, porque deberíamos de haber cenado 2 o 3 horas antes de ese horario de ir a dormir, y todo eso acompañado de otros rituales. Hay personas, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar
un podcast en la radio, ¿no? Programado con un tiempo de 20 minutos o media hora antes de dormir, o leer unas páginas de un libro en papel. Pues cada uno, o escuchar música puede ser también muy, muy adecuado. Pero cuidado, porque nuestro cerebro, que está a 100 o 120%, si le apagan la luz de golpe y en ese momento dices, venga, vamos a dormir, en ese momento es un mar turbulento que no te va a dejar descansar en absoluto. O sea, no puedes pasar de 120 a 0. No. Imposible. Estábamos hablando del sistema, ¿no? para el sueño individual, pero yo le he escuchado a usted decir que la batalla contra el trastorno del sueño no se resuelve solo de manera individual, porque dice que es un problema global. ¿El trastorno del sueño es una especie de pandemia crónica mundial? Sí, en este momento sí que lo es. En países desarrollados se puede considerar como una pandemia silenciosa, porque hasta ahora no hemos entendido que el sueño, junto con la alimentación y la actividad física, es uno de los 3 grandes pilares de la salud. Y también ocurre algo, y es que tenemos que luchar, en el caso del sueño, con una idea preconcebida, y es que el sueño es un tiempo perdido. Esto desde la revolución industrial aproximadamente. Bueno, esto hay mucha gente que lo piensa, ¿eh? Sí, seguimos pensándolo, y de hecho en profesiones muy competitivas se sigue pensando que la persona que duerme pues es perezosa y es una persona que pierde el tiempo, ¿no? Y contra esa idea es con la que yo pretendo luchar, ¿no? Tenemos que generar un sentimiento amable y afectivo a favor del sueño. No podemos seguir considerándolo como un fastidio, como algo que sí, tengo que cumplirlo porque me siento mal si no duermo, pero que voy a intentar quitarle minutos y horas. Y claro, y un sistema como el nuestro de mercado, basado en la competitividad, en las compras continuas, en el flujo de información, difícilmente es capaz de aceptar que 8 horas al día desconectemos y nos dediquemos al descanso. Y una programación, bueno, iba a decir la programación, pero ser la programación convencional, que dura hasta las tantas de la mañana, pero claro, es lo que usted dice, tienes la pantalla y puedes ver una película si quieres empezártela a ver a las 12 de la noche. Esto dificulta mucho, ¿no? Claro, eso ha roto completamente el patrón inicial que teníamos con aquella televisión donde estaba la familia Telerín. Sí, vamos a la cama que hay que descansar. Y todos llevamos un padrón uniforme, y ahora en este momento la televisión no es la mayor causa del retraso, de procrastinar el inicio del sueño, sino muchas veces pues los smartphones, las redes sociales, las series que puedes ver a la carta. Ahí hacemos una división habitualmente, que yo no sé si es muy científica, pero es verdad que todos nos calificamos a nosotros mismos sobre el tipo de personas que somos con nuestra vinculación con el sueño. Hay gente que dice, no, a mí me gusta madrugar mucho, yo rindo más cuando madrugo, y en cambio hay gente, no, yo prefiero por la noche, a mí todo me sale mejor por la noche, yo soy nocturna. ¿El cronotipo de madrugador es mejor que el nocturno o no necesariamente? El cronotipo del madrugador se adapta mejor a una sociedad que está preparada para madrugar. Es decir, que nuestra sociedad, prácticamente en todos los trabajos, institutos, colegios, empiezan por la mañana temprano. Y por lo tanto, una persona que sea matutina, que sea ese cronotipo alondra, pues tiene menos problemas de pérdida de sueño. El cronotipo vespertino, en principio, si el cronotipo vespertino le dejas libremente elegir un horario de trabajo, puede ser saludable, siempre y cuando mantenga una cierta regularidad. El problema de un vespertino es que no puede dormirse pronto y el despertador le quita 1, 2 o 3 horas de sueño cada día durante la semana. Y ahí sí que aparecen luego problemas de salud ligados a la vespertinidad que no necesariamente tienen que ver con que tú tengas inicialmente ese cronotipo. Pero ese cronotipo es innato en nosotros y le voy a volver a poner el ejemplo de la persona que le habla. Yo durante muchos años estuve trabajando, tenía horario nocturno de trabajo. Yo pensé que era el horario que a mí me iba bien, pero cambié el horario, me levanto a las 4 de la mañana y me gusta mucho más este horario. Es decir, uno tiene un cronotipo innato y lo modifica porque no le toca otro remedio, o no. Uno se hace el cronotipo en función de lo que le toca. Tenemos cronotipos, tenemos tendencias que además se ve la línea hereditaria, a veces por padre, madre, abuelos, de ser más o menos matutino o vespertino. En este caso estoy hablando de casos extremos, ¿no? Yeah. Pero sí que es cierto que los hábitos y una exposición adecuada y unos horarios adecuados pueden modificar esa tendencia, aunque no desaparece del todo. O
O sea, la típica persona matutina sería una persona que nada más despertarse es muy locuaz, tiene apetito, tiene buena memoria, no para de dar instrucciones a los demás para que hagan esto o aquello, mientras que el vespertino, a pesar de que se ha despertado, pues su cerebro está al 50%, no retiene nada de lo que le dicen, no tiene hambre, necesita 2 o 3 cafés para empezar a estar activo, ¿no? Luego, hay una diferencia innata, pero influye mucho también los hábitos y el país donde se vive y la edad. Claro, en el país donde se vive, por ejemplo, en el norte de Europa, por poner, deben ser más matutinos, ¿no? Efectivamente, y España es un país de vespertinos, igual que Argentina. Pero yo creo que también tiene mucho que ver, bueno, pues con nuestra propia cultura. Lo de comer a las 3 de la tarde hace que cenes más tarde, con lo cual ya te acuestas más tarde. Efectivamente, es un país que tiene unos hábitos a partir del mediodía, no tanto en el inicio, que solemos coincidir más con otros países, pero sí en la hora de la comida y en la hora de la cena. Y además tenemos algo que otros países no tienen, es que son 2 horas de diferencia con respecto al horario solar en verano y 1 hora en invierno. Y eso también influye en nuestra tendencia a la vespertinidad. ¿Y la siesta es buena? Bueno, la siesta puede ser buena o mala, según cómo la hagamos. No sé si bueno, supongo que nuestros oyentes habrán escuchado la siesta de Camilo José Cela, que era de pijama, Padre Nuestro y orinar. Claro, esa siesta para una persona normal es muy negativa. Te va a quitar el sueño nocturno en la noche siguiente, te va a dejar con un cuerpo, un cierto estado de ánimo negativo, mientras que en el otro extremo teníamos la siesta de Dalí, que era la siesta de la cuchara, y cogía una cuchara cuando se dormía, entre los dedos, y cuando se dormía, el ruido, el clic de la cuchara al caer le despertaba. Era una siesta ultra corta. Pues bien, en medio ahí está la siesta ideal, sería la siesta de 20-30 minutos como máximo, y sí que es muy positiva. Porque que te recarga la pila. Te recarga la pila, mejora la memoria ya para la tarde, consolida la memoria de la mañana, reduce la presión arterial, reduce el estrés, es decir, a favor de la siesta siempre y cuando se pueda realizar. ¿Usted cómo duerme? Pues para la edad que tengo, relativamente bien. ¿No tiene problemas? A ver, tengo problemas como todo el mundo. Hay noches en las cuales te despiertas a las 4 de la mañana y dices, uff, qué trabajo me cuesta, ¿no? Pero sí que es cierto que practico lo que digo, ¿no? Suelo hacer un poco de desconexión, de meditación por la tarde. Cuando llega la noche y me despierto, pues vuelvo otra vez a mi rutina de meditación, que me relajan un poco y me quedo tranquilamente en la cama y sé que me voy a dormir. Si no, en 10 minutos, en media hora. Y lo último, que ya solo me queda un minutito, ¿es peor no dormir que tomar fármacos para dormir? Cuando no duermes nada, o cuando duermes muy poco, y es una sensación tan angustiosa y tan dramática que hay que tomar fármacos siempre bajo prescripción médica, no como lo hacemos muchas veces, que muchas personas se automedican. Evidentemente, la mejor solución es tomar medicación para dormir. Lo que pasa que antes de que sea necesario tomar esa medicación, hay terapias, por ejemplo, como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que se deberían probar antes de pasar al tratamiento farmacológico. Pues doctor, ha sido un gusto charlar con usted sobre un problema que muchos pueden pensar que es individual de cada uno de nosotros, pero que puede ser una pandemia mundial. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias y buen sueño. Ojalá. Muchísimas gracias. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. ¿qué tal, Ángels? Francino, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Venga, contadnos. Pues mira, a las 2:30, a pesar de los problemas técnicos que ha sufrido su avión, va a llegar Donald Trump al foro de Davos. Se mantiene la agenda, allí estará la primera foto del Hora 14, su llegada y lo que diga en ese foro después de poner el mundo patas arriba en un año en la Casa Blanca. El resto, todo lo que deriva naturalmente del accidente ferroviario de Córdoba, se anuncia para esta tarde, ojo, a las 6, Francino, y es la primera vez que van a comparecer de forma conjunta los tres
titulares, rueda de prensa del ministro Óscar Puente, del director de tráfico ferroviario de Adif y del director de operaciones de Renfe. Al margen de las limitaciones de velocidad que han ido poniendo y quitando en Adif en la línea de Barcelona en las últimas horas, hoy los tres deberían aclarar un poco más esto que ha dicho el ministro Óscar Puente a primera hora en Telecinco, y ojo porque no es menor lo que dice. Le vamos a escuchar. Es la aparición de muescas, de marcas en 5 vagones, en cinco bogies de Lirio, pero ojo, también de 2 trenes que habían pasado con anterioridad por ese mismo punto. Que los bogies de los 5 coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, los 2 trenes o 3 trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares. La cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si había era la roces, había esas marcas en trenes anteriores. La pregunta es por qué. Esto es lo que no se sabe, pero sí es una pista importante que puede esclarecer bastante la investigación sobre el origen del accidente. Así que estaremos con esto, estaremos en Adamuz, evidentemente, con la última hora de los trabajos para levantar esos vagones del Alvia, y por supuesto en Barcelona, donde Rodalies, el servicio de cercanías, va a seguir, lo hemos contado como última hora, seguirá suspendido de momento tras los 2 descarrilamientos de ayer en el que, recordemos, en uno de ellos falleció un maquinista en prácticas de tan solo 27 años. Ya está bien que Adif, que todavía no ha hablado, no solo hable de Aldamuz, que también y sobre todo, sino también del baile, de la reducción, ¿o no? Si las vías del tramo Madrid-Barcelona están preparadas para que puedan ir, lo sabes, por encima. No tengo la cifra, pero no sé cuántos miles de personas estarán afectados por estos 2 siniestros, el de cercanías, el de Rodalías de Cataluña, son casi medio millón de personas. Sí, 400 y pico mil personas. Y el resto, al seguir interrumpida la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, entre Madrid y Andalucía, hay miles de personas. Por cierto, esto lo vamos a tratar de ver esta tarde en La Ventana con nuestro economista Santiago Núñez Becerra, si se han disparado tanto como parece o como dicen los billetes de avión, porque hay un tope y no se puede elevar el precio hasta el infinito y más allá, eso por un lado, y los coches de alquiler, que están haciendo negocio, no lo digo en mal tono, sino que se han convertido en la alternativa porque falla el tren, que es el principal medio de transporte en España desde hace muchos años. Estaremos pendientes de todo esto. Hoy tenemos menos ventana. Hoy es ventanita. Sí, porque hoy juega el Atleti en Turquía y hay que dar el partido. Evidentemente. Y empezar un carrusel a las 6:30, 5:30 en Canarias. Evidentemente. Pero estará Carlos Bollero para hablar de Hamnet, que es una de las películas de la temporada del momento. Yo la novela la dejé. Pues a mí la novela me encantó. Es un gran debate el de Hamnet. Yo la dejé a las 30, 35 páginas y he tenido críticas severas por haberlo hecho. Mira, Ocañas de los tuyos. El otro día hablaba con Ocaña que no ha visto todavía. El jueves no había visto la película, pero la novela a él no le había gustado. No acabé de entrar. La aparqué, la aparqué, la tengo aparcada ahí, pero hace mucho tiempo. Y no sé qué más decirte. Vale. Bueno, todo por la radio. Pero de todas formas, eso cosas, de los libros, para mucha gente hay un libro que es indiscutible, que es bueno, pero puede ser que a ti que no te guste. Pues igual que el teatro, igual que el cine, pero es lo hermoso del arte. Si no seríamos borregos todos, ya lo somos en algunas cosas. Venga, pues os escuchamos. Y se me está poniendo una voz de hombre. Hasta luego. Adiós. Venga, adiós. Hoy por hoy Magazine. Todo el día Ser podcast. maquinando para verte. Hago como el que trabaja y solo piensa. Venga, contadnos de qué habéis estado hablando hoy. ¿Cuál ha sido el tema? Es que compartimos auriculares y los tenéis como muy fuertes. ¿Y tú por qué estás enganchado a mis auriculares? Porque la radio lo ha decidido así, que compartamos también orejas. Ahora entiendo que antes el pobre Eduardo, antes que se ha sentado aquí, debía estar... le ha explotado la cabeza. Es que los tiene muy altos. No son todos independientes. No. Son independientes menos estos. Mira qué voy a hacer ahora. Ahora va a gritar. Ahora no os escuchamos. Ahora se ha desconectado Sastre. Lo acabo de desconectar. Venga, va, contadnos. No, pues que hemos estado hablando de lo que hablamos cada uno, que hablamos mucho más, unos más que otros. Y bueno, tengo frente a mí a Severino y a mi lado a Pascual. Y Severino dice, no, Severino está allí, pero digo, aquí no, en la redacción. Vale. ¿Dónde está Severino? Yo también te digo, ¿dónde está Severino? Estoy aquí en el control. Vale. Sebe tiene una teoría sobre lo que hablamos Pascual y yo. No es una teoría, es una confirmación, es una realidad. Bueno. ¿Cuál es? Ellos se ponen a hablar y no paran de hablar. Y entonces Pepe le habla a Pascual, Pascual le habla a Pepe a la vez. Pero entre ellos no se escuchan. Pero Pepe tiene la ilusión de que mi hermano le está escuchando. Y mi hermano tiene la ilusión de que Pepe... Y el único que les escucha soy yo.
que soy y entiendo y escucho lo que están diciendo, así que me tengo que poner los auriculares altos para que no tener que escucharles. Porque estás harto de nosotros. Claro. Y es normal, claro. Y esto nos derivó el otro día en preguntarle, evidentemente, al jurado oficial, que Severino, que es el más callado de todos, de que hiciera un ranking, unas semifinales y una final, de quiénes son los que más hablan del equipo. ¿Y? A ver. No, el ranking lo hicisteis vosotros y a mí y faltaba uno para las semifinales. Sí, porque estaban claros tres. Los tres que estaban claros eran Ana, sí, Pascual, sí, y Brian. Sí. Y entonces me preguntaron y yo dije, yo añadiría a Iñaki Pascualena. Toma, No te esto- la llevaste. Y yo con orgullo lo reconozco. Pero no lo veo muy claro, lo de Iñaki. Yo creo que Iñaki, o sea, entre el nivel de Iñaki, que con todo el cariño con que todos te mis tengo, respetos. hasta llegar a un Pascual Donate te No he faltan abierto la años. boca Sí, me aún, falta mucho. Pero Pero Iñaki casca más que Tere. Ya estamos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Es que luego yo tengo muy mala pinta, pero yo soy la más normal de todos vosotros. Pero ¿eh? ¿Pero qué es eso de tener mala pinta y buena pinta por hablar? Bueno, He prometido no. que iba a estar callada, pero no he Eso es aguantado. verdad, no, mala pinta de que pensáis que yo hablo por los codos y en verdad Pero tampoco. no es Yo malo, estoy muy concentrada en mi movida y vosotros... Tere es verdad que por la mañana, porque claro, hay gente, hemos hablado del sueño ahora que hemos estado, y entonces hay gente que llega un poco con el Aturdida, 50%. aturdida. Y entonces, por ejemplo, Brian, que Toma. tiene fama de hablar mucho, y lo habla, la habla, fama es habla. ganada, y Tere, Yo por la tarde. A ver, Tere Tere. también, cuando llega por la mañana, habla muy poco. Brian, Es que hay Brian una va casi Sin embargo, hablando. Pascualena ya llega enchufado. Es que hay diferencia entre hacer muchos comentarios. Tere hace mucho comentario breve, pero Pepe y Pascual cuentan historias largas. Sí. Pero Esa a es mí la- me una vais a diferencia perdonar. importantísima. A mí me Los vais nuestros a son perdonar. bestseller, Pepe. A ver, mí me vais Sergio. a perdonar, pero el verdadero Rafa Nadal es Pascual. Pascual es imbatible. No, Pascual Donate. Yo ahí le doy la razón a Sergio. Yo también. Pascual es de Molero. Pero bueno, en pugna muy reñido con Ana, ¿eh? Claro. Sí, es que yo he Yo jugado. no creo que Ana hable yo he tanto. jugado- Ana, Yo tampoco. Casca. Yo he jugado al badminton con Pascual y no ha dejado de hablar. Y eso es muy difícil. Y Pascual hace una cosa que es entrañable, que es que te acompaña allá Hasta el donde ascensor, vayas. hasta el ascensor. Pero que va hablando todo el rato. Él no tiene prisa. Él no tiene prisa. Él no entiende que tú te quieres ir y que no quieres escucharle. Es que no me deis la oportunidad de hablar. Calla, Será vaya. eso, será eso. Hoy por hoy. Venga, vamos. Último compás, Ana. que todos Venga, habláis. tu oportunidad para hablar. Tienes Todos 2 habláis minutos. mucho también, que si no, no trabajaríais aquí, leñe. Y todos vais a acabar teniendo problemas para dormir. Incluso un experto en sueño, el doctor Juan Antonio Madrid, nos acaba de confesar los suyos. Es importante que escuche todo el mundo la entrevista que acabamos de tener, que ya está en podcast, se está haciendo el podcast, en unos minutos lo pueden escuchar, porque es importante saber cuántas horas hay que dormir, la fragmentación y la frecuencia, y luchar contra la idea de que dormir es perder el tiempo. Dormir es algo tan natural como comer, ¿no? Como sentir apetito, y tenemos hambre para dormir. Lo que ocurre con el sueño es que si quieres dormir, si lo buscas forzadamente, si necesitas dormir, el sueño es muy evasivo. Tienes que dejar que el sueño te invada, que suceda de una forma pasiva. Y claro, y eso depende mucho de lo que hacemos durante el día, de nuestros pensamientos, de nuestro nivel de estrés cuando nos vamos a dormir. Por ejemplo, la limpieza cerebral de toxinas que se van acumulando durante el día sucede en el sueño profundo. La consolidación de la memoria tiene lugar durante el sueño. Desde el páncreas, tu metabolismo, el control de la glucemia, el control del apetito, el sistema inmune. El sueño es nuestro taller de reparación. ¿Lo has entendido bien, Sastre? Porque tú estás muerto. Hay tanto que limpiar. Muchísimas gracias. Un saludo a toda mi familia. Mañana más a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.